Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El tema que se me ha asignado para la realización de este video es el sumario administrativo y los procedimientos disciplinarios para los servidores públicos de la función judicial. Comenzaremos el video con una pregunta. ¿Qué es el sumario administrativo? Como bien nos manifiesta el- la Ley Orgánica de Servidores Públicos, LOSEP, el sumario administrativo es el proceso administrativo oral y motivado por el cual el Ministerio del Trabajo determinará el cometimiento o no de las faltas administrativas graves establecidas en la ley. Esto por parte de una servidora o un servidor de una institución pública y se le impondrá la sanción disciplinaria correspondiente ante este hecho. Su procedimiento se normará a través del acuerdo que para el efecto expide el Ministerio del Trabajo. De las servidoras y servidores públicos de la Administración del Estado estarán sujetos a determinados deberes y obligaciones que derivan directamente de su cargo. En este contexto es donde el sumario administrativo se transforma en una herramienta destinada a la investigación y a establecer los hechos que podrían constituir una infracción o una falta ante estas obligaciones y deberes, conjuntamente con la aplicación de una medida disciplinaria. Si los hechos investigados constituyen efectivamente una infracción o falta disciplinaria. De igual forma, el sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido proceso, con la participación de las partes involucradas res respecto al derecho de la defensa y aplicación del principio de que en caso de duda siempre prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor público. De haberse iniciado un proceso de sumario administrativo en contra de la servidora o servidor público que durante ese mismo proceso presentare su renuncia, no se suspenderá y se continuará en su ausencia. ¿Cómo se inicia un sumario administrativo? El artículo 92 del reglamento a la LOSEP nos señala el inicio del sumario administrativo. En conocimiento del informe que emite la Unidad Administrativa de Talento Humano, la autoridad nominadora expedirá la respectiva providencia que dará inicio al sumario administrativo. A partir de la recepción de esta providencia, la autoridad nominadora o su delegado en la que dispone que se dé el inicio al sumario, el titular de la Unidad Administrativa de Talento Humano o su delegado levantarán el auto de llamamiento a sumario administrativo en el término de 3 días. ¿Qué contiene este llamamiento? Contiene la enunciación de los hechos, materia del sumario administrativo y los fundamentos de la providencia expedida por la autoridad nominadora, la disposición de incorporación de los documentos que sustenten el sumario, el señalamiento de 3 días para que el servidor dé contestación a los hechos planteados que sustentan el sumario, el señalamiento de la obligación que tiene el servidor de comparecer con un abogado y señalar casillero judicial para futuras notificaciones a fin de ejercer su derecho a la defensa. Y por último, la designación de un secretario, quien deberá posesionarse en un término máximo de 3 días a partir de la fecha de su designación. El auto de llamamiento a sumario será notificado por el secretario en el término de un día, mediante una boleta entregada en su lugar de trabajo o mediante 3 boletas dejadas en su domicilio o residencia, que consta en el expediente personal del servidor. Una vez recibida la notificación, la o el servidor público en el término de 3 días contestará el planteamiento del sumario, adjuntando las pruebas de descargo que considere más necesarias.
Con la contestación del la o el servidor, o en caso que se declare en rebeldía, se procederá a la apertura del término de prueba por el término de 7 días. Vencido el término de prueba, se señalará día y hora en las cuales tenga lugar una audiencia oral, en la cual el solicitante del sumario o su delegado y el sumariado sustentarán las pruebas de cargo y de descargo de las que se crean necesarias. Esta audiencia será convocada por lo menos 24 horas de anticipación. En el término máximo de 10 días, previo al análisis de los hechos y de las bases legales y reglamentarias, se remitirá a la autoridad nominadora el expediente del sumario administrativo y un informe de las conclusiones y las recomendaciones. Y como último punto, la autoridad nominadora, mediante providencia, dispondrá, de ser el caso y de manera motivada, la aplicación de la sanción correspondiente. Como segundo punto del video, analizaremos el procedimiento sancionador para los servidores públicos de la función judicial. En el Código Orgánico de la Función Judicial nos señala las etapas del procedimiento disciplinario que se da por dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable. Nos dice que el procedimiento disciplinario implicará en todos los casos dos etapas, las cuales nos señala que la primera etapa será integrada por la declaración jurisdiccional previa y motivada de la existencia de dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable, las cuales se impondrá a una jueza, juez fiscal o defensor público en el ejercicio de sus cargos. Y como segunda etapa consiste en un sumario administrativo con las garantías del debido proceso ante el Consejo de la Judicatura por la infracción disciplinaria. La declaración jurisdiccional previa de la existencia de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable será siempre adecuadamente motivada. El sumario administrativo correspondiente garantizará el debido proceso y, en particular, el derecho a la defensa del lado del funcionario sumariado, así como el deber de motivación de estas decisiones por parte de las autoridades judiciales y administrativas. La declaración jurisdiccional previa constituirá condición suficiente para que el Consejo de la Judicatura inicie el sumario correspondiente. De igual forma, el Consejo de la Judicatura dará inicio al sumario administrativo cuando, en virtud de la interposición de un recurso, la jueza, el juez o el tribunal consideren que existió dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable por parte de la jueza o juez que en un inicio conocieron la causa, y por tanto, en cumplimiento de su obligación de supervisión y corrección, se comunicará al Consejo de la Judicatura a fin de que este organismo ejerza un control disciplinario ante este juez o tribunal. De igual forma, declarar en las sentencias y providencias respectivas la incorrección en la tramitación, el dolo, la negligencia manifiesta y el error inexcusable de las y los jueces, fiscales o defensores públicos. Y de igual forma, se deberá comunicar al Consejo de la Judicatura para que de igual forma ejerza su imposición de las sanciones correspondientes. El juez que conozca de una causa en virtud de la interposición de un recurso está obligado a revisar si los servidores públicos de la función judicial observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos, y, de ser el caso, comunicar al Consejo de la Judicatura a fin de que ejerza la correspondiente control disciplinario. En caso de que
se compruebe que ha existido una violación al ordenamiento jurídico. Intervenir en las causas como jueza, juez, fiscal o defensor público con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable declarados en el ámbito jurisdiccional de conformidad con las disposiciones establecidas y de igual forma en concordancia con el artículo 125 del Código Orgánico de la Función Judicial, que nos establece las actuaciones inconstitucionales. Nos establece que sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar las juezas y jueces y demás servidores y servidores de la función judicial, que en la substantación y resolución de las causas hayan violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República, serán sometidos a un procedimiento administrativo. De igual forma, en el Código Orgánico de la Función Judicial nos señala los procesos de única instancia. Nos menciona que la declaración jurisdiccional deberá realizarla la o el juez del nivel orgánicamente superior. En el caso de las y los jueces y los conjueces nacionales, la declaratoria deberá realizarla el Pleno de la Corte Nacional. En procesos de garantías jurisdiccionales constitucionales, la declaración jurisdiccional deberá realizarla el tribunal del nivel inmediatamente superior que conoce el recurso de apelación. Y en el caso de las autoridades judiciales de última instancia, la Corte Constitucional. La declaratoria jurisdiccional previa de la existencia de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable también podrá ser emitida por los jueces que conozcan el respectivo juicio contra el Estado por inadecuada administración de justicia. En los casos de denuncia por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, deberá dictarse siempre y necesariamente una declaración jurisdiccional previa por parte del juez o tribunal que conoce la impugnación respectiva. El Consejo de la Judicatura se limitará a requerir esta declaración jurisdiccional sobre la existencia de dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable, sin expresar por sí mismo criterio alguno sobre la real existencia o naturaleza de la falta. Para este efecto, el Consejo de la Judicatura requerirá al o presidente de la Corte Provincial de Justicia o al o el presidente de la Corte Nacional de Justicia, según el caso jerárquico, orgánico o superior, sortee un tribunal especializado al fin de la materia de la queja o denuncia que se emita la declaración previa requerida. Si la parte denunciante no adjunta la referida declaración jurisdiccional o el juez o la jueza o el tribunal no la dictan, la denuncia será archivada. En ningún caso la denuncia será tramitada de manera directa por el Consejo de la Judicatura, sin la declaración jurisdiccional señalada en este artículo. El Consejo de la Judicatura no requerirá la declaración jurisdiccional previa para el ejercicio de la acción disciplinaria respecto a otras infracciones que no mantengan dolo, negligencia ni error inexcusable. De igual forma, el control disciplinario tiene como objeto valorar la conducta, idoneidad y el desempeño de las y los servidores judiciales en tanto funcionarios y funcionarios públicos. Por esta razón, aun cuando existe una declaración previa por parte de un órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura analizará y motivará de forma autónoma la existencia de una falta disciplinaria y la gravedad de la conducta, al igual que la proporción de la sanción correspondiente. ¿Cuáles son las sanciones disciplinarias que nos menciona el Código Orgánico de la Función Judicial? Nos señala 4 sanciones, las cuales son: la primera, la amonestación escrita; la segunda, sanción pecuniaria que no exceda del 10% de la remuneración mensual;
La tercera, la suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo que no exceda de 30 días. Y por último, la más grave, la destitución. Muchas gracias, hasta aquí el video. Espero que se les haya aclarado las dudas.